Bienvenidos y bienvenidas a Estudios de Campo 2, parte B. En esta segunda parte de Estudios de Campo estudiaremos las perspectivas de Grounded Theory y Participatory Action Research. Empecemos entonces con nuestra lección. Otro enfoque, paradigma muy importante en los estudios de campo y en la investigación cualitativa es el Grounded Theory. Y el Grounded Theory es un enfoque fundamentalmente inductivo, aunque el que estudiamos ahorita también era inductivo, del estudio de la vida social, que trata de generar teorías a base de las observaciones. Y aquí es bien importante que las observaciones vienen primero que las teorías y las categorías que podamos crear. Y precisamente se llama Grounded Theory porque está basado, grounded, en la observación empírica y no en ideas preconcebidas. Así que es una técnica fundamentalmente inductiva. ¿Y cómo funciona? Pues según Babel, el Grounded Theory se enfoca en descubrir patrones, categorías y temas a base de los datos recolectados. La investigadora va con una mente en blanco y recoge los datos. De análisis de estos datos se derivan unas categorías y es un ciclo como de va y ven, ahorita lo vamos a ver ilustrado, porque hacemos unas observaciones que eso nos lleva a crear unas categorías que nos llevan a otras observaciones y ocurre lo que se llama la saturación de la categoría, que es que se van llenando de diferentes casos hasta que eso te lleva a ayudar a formular una teoría que es la que te explica la realidad. ¿Okay? Así es que partimos de observaciones, vamos entre observaciones y crear categorías, observaciones y crear categorías, y eso nos ayuda a llevar a una teoría que es la meta final. Visto de manera gráfica, pues la investigadora, hay un vaivén entre la investigadora y los datos para ayudar a llegar a conocer esa realidad social que estamos tratando de estudiar. En las palabras de Babi, y aquí me disculpan, pero me tengo que poner los espejuelos, estoy medio ciego. The key inductive principles of grounded theory, data are collected in the absence of hypotheses. The initial data are used to determine the key variables as perceived by those being studied, and hypotheses about relationships among variables are similarly derived from the data collected. Continuing data collection yields refined understanding and, in turn, sharpens the focus of data collection itself. En otras palabras, es inductivo, como ya dijimos, y hay un vaivén entre la observación y la investigación. Ahora, hay un debate en esta teoría de si el investigador debe revisar la literatura antes de ir al campo. Por un lado, investigadores como Strauss, que es uno de los que creó esta teoría, y según Babi, los dos creadores principales son Strauss y Glasser. Pues para Krauss sí, hay que hacer una revisión de literatura primero para tú entender qué es lo que va a pasar, ir preparado y conocer algo de teoría. Para Glasser, que como les dije es un co-creador de esta teoría, en realidad no, tú no debes leer nada. Tú simplemente debes tener como que el ABC bien básico de lo que vas a ver, ¿verdad? Para no llegar totalmente perdido. Y tú vas allí y tú estudias el fenómeno y después que tú has hecho muchas observaciones, entonces vas para atrás y haces una revisión de literatura que te va a ayudar con las categorías, pero la idea es hacer las observaciones y las categorizaciones primero. Mi perspectiva es que uno siempre debe hacer una revisión de literatura primero, aun si es un trabajo inductivo, para tener una idea de lo que se ha hecho anteriormente. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver, de hecho, cuando trabajemos teoría un poco más adelante en las próximas clases y veamos a Chalmers, aunque ya dimos algo de esto de Chalmers, ¿verdad? De la cuestión de que la teoría precede la observación. Pues como ya le dije, en mi opinión siempre es bueno ir preparado y hacer una revisión de literatura primero. El Grounded Theory es una teoría bien importante en los estudios de campo y en la investigación cualitativa. Y en cierto sentido es muy provocadora porque fíjate que te lleva a decir que los datos hablan por sí mismos y que uno debe ir con una mente en blanco y dejar que los datos hablen por sí mismos, ¿verdad? Esto de por sí es una postura bastante controversial y no me voy a meter en esa controversia, pero tiene mucho atractivo y es muy utilizada en la investigación cualitativa. ¿Okay? Aquí hay un video que encontré que está bien interesante, que describe en detalle, pero de manera muy sencilla y muy corta, los componentes del Grounded Theory. Así es que véanlo. Yo voy a seguir con la presentación, pero pueden pausar, darle clic y verlo, y se los recomiendo porque la verdad que está bien interesante, bien sencillito y lo explica muy bien.
Ahora, en el artículo que les dije, A Discussion of the Differences in Preparation, Performance and Post-Reflections in Participant Observation with Two Grounded Theories Approaches, de los tres investigadores escandinavos con apellidos difíciles de pronunciar. Ellos comparan dos visiones de Grounded Theory. La clásica de Glasser, que como le había mencionado es uno de los fundadores, y la estructuralista de Charmat. Y es interesante porque ellos en un lenguaje muy sencillo, y es un artículo de 9 páginas, uno de los cuales es una tabla que está presentada aquí, así que son 8 páginas. Y de hecho, y una es revisión de una es la referencia, así que es menos páginas todavía. Pues ahí de una manera muy sencilla te explican qué es el Grounded Theory y te da esas dos visiones de Grounded Theory. Y lo interesante es que tú puedes ver cómo dos enfoques teóricos te llevan a mirar cosas distintas en términos de hacer el estudio de... ¿Okay? En la siguiente tabla está un resumen, y la tabla es del artículo, es un copy-paste del artículo, de cómo esas visiones teóricas te llevan a construir un estudio distinto. Quizás se puede resumir en el hecho, obviamente se lee en el artículo, se puede resumir en el hecho de que en la visión clásica se mira mucho más el comportamiento de las personas y en la visión más estructural se mira más las conversaciones, el lenguaje, los símbolos, las interacciones. Así que son dos enfoques que son parecidos, pero hay una diferencia interesante ahí. En tercer lugar, tenemos el Participatory Action Research, o el PAR. Y el Participatory Action Research es un acercamiento en que los sujetos de estudio son parte del proceso de diseñar la investigación, y además hay una sinergia o una complementarización entre tú hacer investigación, pero estás haciendo investigación para avanzar una agenda social o para tratar de solucionar un problema práctico, usualmente con una comunidad marginada. Así que es interesante porque mezcla el aspecto de acción social con investigación social, porque es una investigación social con un propósito. En las palabras de Babi, que está citando a Gaventa, pues implicit in this approach, esto lo pongo otra vez, implicit in this approach is the belief that research functions not only as a means of knowledge production, but also as a tool for the education and development of consciousness, as well as mobilization for action. Okay, o sea, hay una visión ahí de cuestión social, pero es interesante porque uno de los artículos que señala Babi fue una colaboración en la compañía Xerox entre la Unión y la gerencia. Y lo que buscaba era identificar cosas en que se podía ser más eficiente, que obviamente beneficia a los dos lados, pero sobre todo a la gerencia. Así que se puede trabajar desde diferentes aspectos. Así que, en otras palabras, no solamente buscamos el conocimiento, como quizás lo hacemos en las otras investigaciones y lo que tenemos usualmente en mente, sino buscamos también una acción social. Un ejemplo hipotético, pues vamos a suponer que tú estás afiliado a un partido político que está tratando de elegirme a mí como candidato. Y entonces, pero también eres estudiante de ciencia política y te interesa saber dos aspectos. Y vamos a verlo de manera gráfica. ¿Verdad? Tú te preguntas, me pregunto cuál método de movilizar a la gente es más efectivo, si con las llamadas telefónicas o con el WhatsApp. Y eso es una investigación interesante que te provee información y conocimiento de por sí. Pero también tú lo quieres aplicar porque tú eres miembro del partido político que propone a Luis Cámara para el Senado y entonces vas a usar esos datos de estudio para tratar de lograr que yo salga elegido al Senado. Por favor, que no gane, ¿ok? Y entonces ven que hay una mezcla de acción, en este caso acción política, con investigación. Existe Cámara para el Senado. Ajá. Ahora, un ejemplo de la vida real. Y se basa en un proyecto que se llama la Nueva Escuela de San Juan. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Uno de mis ex estudiantes, que se llamaba, o se llama, porque todavía está vivo y hablé con él los otros días, Bolívar Aponte, tuvo una función de participar en Action Research en el proyecto de la Nueva Escuela. Y es bien interesante porque él describía con mucho entusiasmo cómo él mezclaba la generación de conocimiento con la gente de la comunidad y que ese conocimiento llevaba a crear este proyecto, que es muy interesante.
Aquí los voy a dejar para que lean lo que dice Bolívar. Eso lo puse en 2 slides. Y sí, hay mucha palabrería, pero lo traté de cortar lo más posible. Pero es una manera interesante de ver cómo un ex estudiante está envuelto en un proyecto de acción, Political Action Research, Participatory Action Research. Así que lo leen. Lo pausan para que lean la primera parte. Lo pausan para que lean la segunda parte. Ok, pues ahora por su cuenta se leen el artículo de los bailes funk que le envié por correo electrónico. Es un artículo bien interesante sobre los bailes en el Brasil, en la favela. Y quiero que vean cómo el investigador mezcla el vivir allí, cómo hace las observaciones sociales de estos bailes, las categorías que él va creando y cómo mezcla la observación con la entrevista. El próximo paso a seguir, entonces, es ver qué es lo que van a estudiar en términos de estudio de campo, y se supone que hayan trabajado con eso, porque yo se los mencioné en la pasada lección de estudio de campo número 1, así que si no lo han hecho, pónganse a trabajar con eso, porque ya mismo le voy a mandar un deadline para cuando debo tener eso. Obviamente sé que tenemos en mente lo de las entrevistas, lo de las encuestas y las entrevistas, pero quiero que vayan pensando en eso porque podemos caminar y mascar chicle a la vez. Quiero que piensen en un proyecto que puedan hacer desde sus hogares, apartamentos, casas, etcétera. Verdaderamente no sé qué, porque no sé cuáles son las condiciones de cada uno de ustedes, pero obviamente por la cuarentena, pues no quiero que rompan la cuarentena. Han habido también estudios de campo de cuestiones virtuales en el internet que pueden estudiar eso y buscar alguna información sobre eso. El próximo módulo vamos a pasar a la técnica de los experimentos. A mí me encanta explicar esa técnica, es muy interesante. Y no, cuando pensamos en experimentos pensamos en científicos medio locos y en beakers y en cosas que explotan, pero no es nada de eso. Pero es muy interesante y probablemente ustedes no saben que en la ciencia política se hacen muchos experimentos. ¿Ok? Pues bueno, pues lean, pónganse a trabajar y nos vemos en la próxima.